Los convertidores pueden ser reductores. Voy a cortar el video porque lo veo un poquito como cruzado. No sé si lo ven ustedes igual. Como, ahí está. Bueno, se ve que el switch de mi laptop no funciona muy bien. Bueno, vamos a clasificar los convertidores de dos maneras. Convertidores no aislados, en donde disponemos DC-DC de una entrada y una salida, y no hay aislación galvánica entre la entrada y la salida. Y los convertidores aislados, por otro lado, tienen un sistema de aislación en las cuales seguramente hay un transformador de aislación que aísla una etapa de la otra. Entonces, el convertidor aislado básicamente sería, discúlpenme, algo así. Uy, ¿qué pasó con él? Eh, el que tiene audio, que lo bloquee, por favor. Voy a detener el video porque no están dando bien. Entonces tendría un convertidor aislado, sería DC, pero la masa del lado izquierdo no tiene vínculo con la masa del lado de salida. Hay una aislación galvánica entre ambos lados. Ese sería un convertidor aislado. Dentro de los convertidores no aislados, vamos a describir los convertidores que se llaman reductores o buck, elevadores o boost, reductor elevador, que se llama en inglés buck boost. Después hay otros derivados, hay muchos más, pero acá puse 3, que son derivados de los 3 primeros, que son el Cook, el Z y el CEPIC. Vamos a utilizar básicamente en esta parte de la clase y de ahora en más los 3 primeros, y después vamos a pasar a los aislados, y el resto quedaría como tema de lectura, está en el apunte, pero son variantes de las 3 primeras, así que lo pueden seguir muy, muy fácilmente, no van a tener problema. Los que nos va a interesar a nosotros para eh, tomar todos los conceptos de los convertidores son los 3 primeros. Entonces vamos a pasar a convertidores, vamos a mostrar algunos circuitos, cómo serían los convertidores. Básicamente el circuito contiene una llave que va a estar trabajando siempre en modo todo o nada, on o en off, en estado de conducción o de bloqueo, un diodo o varios que serían conmutadores pasivos. Entonces habría conmutadores activos, que serían los transistores, en este caso hay uno solo, o los diodos, o en este caso hay uno solo, el diodo, que sería el conmutador pasivo. Luego tenemos componentes conservativos, que serían inductores y capacitores, y luego la carga. Vamos a, en principio, suponer que la carga es resistiva. Este sería el circuito del convertidor buck, y con los mismos componentes, pero en otro trazado, sería el convertidor elevador o boost. Estos convertidores los vamos a analizar en profundidad, pero hoy en particular vamos a analizar solamente el convertidor buck. Luego tenemos el convertidor buck boost, que es otra variante, y luego las variantes de estos 3, que serían el Cook, que tiene un poco más de componentes, el Z y el CEPI. A continuación tenemos los convertidores aislados. Dentro de la clasificación, recién dijimos que teníamos convertidores no aislados y los aislados. Dentro de los convertidores aislados se subclasifican 2 partes. ¿Por qué? Porque como tiene un transformador de aislación, el transformador puede trabajar con dos opciones, digamos. Si esto es B y esto es H, el circuito de magnetización de un transformador, puede trabajar en esta zona, que sería en un cuadrante, o puede trabajar
en esta zona, que sería en los dos cuadrantes en donde H es positiva y negativa, y lo mismo B. Entonces, puede trabajar en un cuadrante o puede trabajar en dos cuadrantes. Si trabaja en un cuadrante, se llama convertidores con excitación del núcleo unidireccional, en donde la corriente va a tener un solo sentido, que sería la que está en rojo, y de esos se derivan dos tipos de convertidores. El convertidor, acá vamos a mantener los nombres, la nomenclatura directamente en inglés, no lo vamos a traducir. El convertidor flyback y el convertidor forward. Flyback sería como de conversión indirecta y el forward sería como de conversión directa. Pero para evitar confusiones no lo vamos a traducir. Luego tenemos de excitación del núcleo bidireccional, para los cuales para poder hacer circular corriente en sentido negativo necesitaríamos un transistor más. Al menos este convertidor entonces de excitación de núcleo bidireccional tendría al menos 2 transistores o 4. Entonces de aquí se derivan el push-pull, el medio puente y el puente completo. Estos últimos sí se suelen traducir, half bridge y full bridge. Los otros no se traducen, directamente se utilizan en la nomenclatura en inglés. Lo mismo los anteriores, el back, el bus y el back bus. Para los convertidores entonces aislados, el convertidor flyback tendría este circuito, que lo vamos a ver en una clase más adelante, el forward, el push-pull, half bridge y full bridge. Esos serían los convertidores y este sería prácticamente toda la línea de convertidores clásicos. A partir de acá puede haber una serie de variantes de convertidores tomados de estos modelos anteriores. A continuación vamos a ver algunos detalles relacionados con los componentes que tienen los convertidores. Una de los componentes básicos, digamos, que tiene el inductor, la fuente conmutada es el inductor y la otra es el capacitor. El inductor tiene, digamos, sigue la línea de que si tenemos un inductor, por él circula una corriente, vamos a ver una tensión BL, siendo BL es igual a L por derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Significa que si tuviéramos una corriente IL en función del tiempo, vamos a obtener una tensión BL en función del tiempo. Si tenemos una corriente continua y constante, la tensión BL que vamos a tener debido a que la derivada es cero, es decir, si tenemos una continua circulando por acá y constante, la tensión BL es cero. Si estamos variando para arriba o para abajo, vamos a tener el mismo resultado porque no está variando la corriente. Por otro lado, si tenemos una corriente que está variando de forma creciente continua, vamos a tener entonces una tensión que tiene una pendiente que va a estar proporcional a la derivada de crecimiento de esta corriente y al valor de la inductancia. Ese va a ser el valor de la tensión. Por otro lado, si aumentamos esa pendiente, la tensión va a aumentar en esa proporción. Yo no lo estoy dibujando, estoy poniendo que está más arriba, no estoy mostrando en realidad proporciones. Pues si vamos a proporciones estaría por ahí. Por otro lado, si la corriente tiene una pendiente decreciente,
la tensión va a ser negativa. Esa sería una característica del inductor cuando pasa por él una corriente, lo que se puede observar con la tensión. Por otro lado, si tenemos corriente entrante hacia el inductor y hay una tensión que está mostrándose acá, distinta de cero, y una corriente distinta de cero, entonces podríamos dibujar el circuito de magnetización BH, y ustedes han visto en máquinas eléctricas que si tenemos una corriente circulante por un inductor y hay una tensión, se va a almacenar una energía. Esa energía, este va a ser el recorrido cuando esto empiece a incrementar, va a incrementar por acá, y la energía almacenada en el inductor sería esta área que está acá. Así que esa energía va a ser la potencia, en este caso, sería proporcional a, sería a B, la integral de B derivada de H. ¿Ok? ¿Qué pasa con el capacitor? Bueno, con el capacitor vamos a tener una situación que la corriente que puede pasar por un capacitor, si hay una corriente entrante y hay una corriente saliente en otro instante dado, y se cumple esta condición, que la integral de esa corriente entrante y esa corriente saliente, las áreas, digamos, si tenemos algo así, si está entrando esto y esta área es igual a lo que está, esto es lo que entra y esto es lo que sale. Si el área de la corriente entrante y saliente es la misma, estaríamos en estado estacionario. Y el voltaje que vamos a ver BC va a ser también estacionario. Puede estar fluctuando, pero dentro de unos valores que está estacionario. Otro detalle que es el área de esto. Si circula una corriente por el inductor y LT, BLT, si pasa esto y tenemos un área y luego retiramos la corriente, o sea, circula en sentido inverso, que sería esto lo cortamos, ¿qué tendríamos? Una tensión proporcional a esta pendiente y al valor de la inductancia, o sea, una tensión negativa. Lo que dice esta ecuación es lo siguiente, que si el área de la tensión tiempo es igual en un instante, es igual al área de la tensión tiempo en otro instante dentro de un periodo, y esa integral de BL en ese periodo es igual a 0, también estamos en estado estacionario. Estos conceptos son los conceptos básicos en los cuales las fuentes conmutadas están fundadas. Entonces vamos a ir ahora a una comparación previa de una fuente lineal y luego vamos a ir directamente a una fuente conmutada y luego vamos a compararla con esta fuente lineal para justificar por qué las fuentes conmutadas se están utilizando tanto. Bien, si tuviéramos esta fuente lineal, aquí estaría en el transistor el regulador, no está mostrada la polarización ni el sistema de regulación. Vamos a considerarlo que está. Bien, es una fuente lineal regulada. Tenemos una tensión de salida, B sub 0, y una tensión de entrada, B sub I. Para que el transistor quede polarizado directamente, necesitaríamos que
la tensión de entrada sea mayor que la tensión de salida para que el transistor pueda no estar al corte. Por otro lado, la tensión de entrada puede estar fluctuando entre determinados valores y nosotros necesitaríamos a la salida tener una tensión constante. Entonces tendríamos que tener un margen de valor más la caída de tensión mínima requerida por el transistor. Por lo tanto, este sería el valor máximo posible de Vout si esto es Vin. Entonces, suponemos que por acá tenemos 10 voltios, vamos a poner valores, y acá tenemos 15 voltios. ¿Por qué 15? Porque tiene que ser mayor, pero además puede bajar un poco la tensión, supongamos 1 voltio, está fluctuando 1 voltio, y además necesitamos polarizar el transistor para que esté dentro de la zona lineal, no esté al corte. Así que deberá tener una tensión colector-emisor mínima requerida para no estar al corte. En todo ese contexto necesito al menos unos 15 voltios en la entrada para que pueda tener un margen de regulación que sería este margen que está acá. Perdón, este que está acá. Esta es la polarización. Y este es el margen para regularlo. Supongamos que la corriente requerida por la carga es 10 amperes. Entonces tendríamos potencia salida 100 vatios, potencia de entrada requerida serían 150 vatios. Saquen la cuenta el rendimiento que sería 100 sobre 150. El rendimiento es muy pobre. Las fuentes conmutadas tienen las fuentes lineales, perdón, tienen este problema. Al transistor lo podría fácilmente representar como si fuera una resistencia, en donde esos 5 voltios que están cayendo sobre él, multiplicado por los diamperes, serían los 50 vatios, están disipándose en forma de calor sobre el transistor y tendría que poner un disipador para que disipe esa temperatura y todo ese tema. Así que estaríamos muy preocupados por disipar 50 vatios, por tirar 50 vatios. ¿Qué tiene una fuente conmutada? Bueno, va a tener lo que acabo de mencionar, componentes. Vamos un poquito más atrás. Tiene componentes activos, conmutadores activos, pasivos, pero tiene componentes conservativos. Lo único disipativo es la carga acá. Entonces, una fuente conmutada tiene eso, componentes conservativos. Y vamos a ver cómo estos componentes interactúan para hacer que la fuente conmutada tenga mejor funcionamiento que la que acabamos de ver recién. Entonces vamos al modelo de la fuente BAC, que es el primero que vimos, y voy a duplicar la diapositiva, voy a borrar todo. Entonces vamos a analizar este modelo primero. Entonces tengo una llave, la inductancia L, el capacitor, la carga, y la tensión de entrada. Y acá le aplicamos un mando para que la llave se cierre o para que la llave se abra. Ese mando sería un tren de pulsos en las cuales este sería el instante de tiempo on y este el instante de tiempo off. Y todo esto, el periodo T. Bien, entonces en ese contexto vamos a decir, primer paso cuando la llave está cerrada. Me está faltando un componente acá, que lo voy a justificar antes de ubicarlo. Fíjense que acá había un componente más que es este, el diodo. Bueno, ya lo voy a justificar antes de ponerlo. Entonces, primer paso, la llave está cerrada. Cuando la llave esté cerrada, voy a tener durante el tiempo T-on, una corriente que va a tener
esta forma de crecimiento, vamos a considerar, lo voy a hacer de nuevo, perdón. Vamos a considerar que estamos en estado estacionario. Tiempo, corriente del inductor. Como tenemos una pendiente creciente, ¿verdad? Entonces vamos a tener una tensión, que ¿qué valor sería esa tensión? BL, supongamos esto. ¿Por qué? Porque tiene una pendiente positiva y vamos a tener una BL conforme a esa derivada y el valor multiplicado por el valor de la inductancia. Paso siguiente, abro la llave. Cuando abro la llave, la tensión previa a abrir la llave era positiva negativa y por acá circulaba una corriente IL. Entonces voy a tener una discontinuidad de esta corriente porque estoy cortando el camino de la corriente de valer IL, ahora vale 0. Entonces esa derivada, si hacemos un zoom de eso, de esa parte, por más que sea una pendiente, vamos a considerarla finita, con un instante de tiempo, y supongamos que esto sea 1 ampere a 0 ampere. Entonces, y esto sea un microsegundo. Y la inductancia sea un milihenry. Entonces, BL sería igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, es decir, la derivada es negativa, así que tendría un signo negativo, 1 milihenry por 0 menos 1, o sea 1 porque ya le puse negativo ahí, sobre un micro, o sea, sería un mili sobre un micro, o sea, menos 1000. Es decir, esto me daría, si yo lo convierto a esto en algo no, digamos, una pendiente finita. Lo que va a pasar en realidad, lo que vamos a ver es que la tensión del lado, del lado izquierdo del inductor va a tender no solo a invertir su signo, va a ser negativa, sino que va a ser de valor tan alto que me va a destruir el transistor. Entonces, no es posible hacer una interrupción de la corriente de esta manera tan abrupta. Por eso necesito darle una continuidad a la circulación de la corriente. Eso se logra con ese diodo. Se justificaría entonces el diodo que si yo corto el camino de la corriente va a seguir circulando, pero ahora por el diodo. Entonces, el paso previo, en el instante t-on, vamos a hacer el modelo. Sería Bin, la llave cerrada, la inductancia, más menos, BL, el capacitor y la carga. Vamos a T-off. La Bin queda cortado. Aquí tendría, perdón, no lo puedo cortar. No importa. Entonces, yo tengo el transistor que queda abierto y el diodo ahora se polariza directamente porque la tensión se invierte y me quedaría algo así. Positivo y negativo. Se ha invertido, pero se ha puesto a masa a través del diodo. El transistor queda abierto y entonces
el capacitor y la carga. Y este sería el BL. Y acá lo veríamos de la siguiente manera. Durante el tiempo T-off, la corriente decrece y la tensión es discontinua. ¿La tensión puede ser discontinua en un inductor? La respuesta es sí. La corriente no. ¿La corriente puede ser discontinua en un capacitor? La respuesta es sí. La tensión no. Bueno, ahí estaría entonces, este sería el instante de tiempo T-on y este sería el instante de tiempo T-off. Luego vuelve el mismo proceso porque estamos en estado estacionario, ¿verdad? Por eso yo la corriente acá la comencé de un valor distinto de 0 en el inicio y termina en el mismo punto. Este punto y este punto son los mismos, este llegará al mismo valor allá adelante. Porque se supone que estamos en estado estacionario. Entonces acá estaría el T-on y el T-off. Vamos a las ecuaciones. En el instante de tiempo T-on, entonces, delta y L es igual a la caída de tensión que hay acá en BL, que sería Bin menos Bout, sobre L por T-on, todo el instante de tiempo que ocurra esto. Esto, como tiene una pendiente positiva la corriente, este delta y L, le vamos a llamar delta y L más. En el instante de tiempo T-off, que sería esta parte, el delta y L, que le vamos a llamar menos, es igual, fíjense que el BL es igual al BO. Entonces, es igual a BO sobre L por T-off. Entonces, bueno, me quedaría que en el estado estacionario, este punto que está acá, y este punto van a coincidir, este y el final van a coincidir. ¿Pero qué es el delta y L? El delta y L es esto. Ese es el delta y L. Al final, en estado estacionario, tanto el delta y L más como el delta y L menos coinciden. Entonces yo igualo estas dos, y igualando me queda entonces que Bout es igual a Bin por T-on sobre T-on más T-off. Y T-on sobre T-on más T-off es igual a T-on sobre T. Por lo tanto, vamos a definir D como el ciclo de trabajo del inglés duty cycle, por eso vamos a seguir la misma nomenclatura que está en el libro, así que cuando ustedes lo lean van a poder seguirlo fácilmente. Entonces, D es igual a T-on sobre T, por lo tanto T-on es igual a D por T. En el mismo, haciendo la misma idea, me quedaría que T-off es igual a 1 menos D por T. Entonces, BO es igual a Bin por D. Disculpen que por ahí se raya. Aprieto un botoncito acá del lápiz y... Bueno, aquí tienen una simulación en donde pueden observar esto. Fíjense el delta y L más, el delta y L menos. Estamos en estado estacionario, por lo tanto este punto coincide con este, y este punto coincide con este. Y esta es la tensión, y esta es la tensión. Acá está el 0, este es el 0. Y esta área
va a ser igual a esta área, si estamos en estado estacionario, que de hecho esto es lo que pasa. Y la Vout está tiene un zoom muy grande, se ve un ripple del Vout, pero ahora vamos a hablar sobre esto. Vamos a limpiar un poquito. Vamos a definir que la corriente está fluctuando de esta forma y tiene un promedio IL y una excursión delta IL. Esto es IL tiempo. Entonces vamos a decir que IL es igual a IL mayúscula más delta IL. También vamos a decir que IL mayúscula es igual a Vout sobre R, para el caso de una carga resistiva. Entonces, ¿por qué si tanta conmutación, acá se observa la conmutación en el inductor, el IL que estamos viendo, que sería este IL, el IL, que sería este que está acá, que está fluctuando en un valor bastante importante? ¿Por qué no lo veo en la carga? Por la siguiente razón. El IL está fluctuando por el inductor, es verdad, pero por acá va a ir y volver el delta IL. Entonces estamos diciendo que el IL es igual al delta IL más IL. Quiere decir que el IL mayúscula, que es el estacionario, va a estar yendo hacia la carga. Eso va a pasar siempre y cuando el capacitor tenga un suficiente valor como para poder absorber el delta IL. Si el capacitor es tan grande como para absorber esto, toda la fluctuación que estamos viendo sobre el inductor va a estar visto en el capacitor y no en el inductor. Esa sería la explicación por la cual la conmutación no la vemos en la carga. Y si la vemos extremadamente atenuada. El segundo tema es, volviendo a los voltajes que habíamos dicho, entonces vamos a poner valores. En el teón, entonces esto era 15 voltios y acá eran 10. Y la corriente eran 10. Entonces teníamos 100 vatios. Pero fíjense en el instante de tiempo teón. Tenemos sobre el inductor, vamos a tener los 5 voltios. No cambia con la fuente lineal. Pero la diferencia es que acá en el inductor están circulando los 10 amperes y hay una caída de tensión de 5 voltios. Pero lo que van a observar es esto. Se está almacenando energía. Veo los 5 voltios aquí, pero 5 por 10, ahí está la energía, la potencia, y durante el tiempo que ocurra esto, la energía de almacenamiento que voy a tener en el inductor, que después lo voy a volcar en el instante de tiempo T-off, porque fíjense en el T-off, la fuente de entrada queda desvinculada de la salida. Y la tensión, fíjense lo que está pasando con la tensión. Se ha invertido al valor de la tensión de la carga, que es positivo acá y negativo acá. Entonces, si vamos a voltajes, estamos viendo esto, que es lo que mostré recién, de L, el valor acá, entonces sería este valor, y luego este, habiendo discontinuidad de la tensión. Entonces, de aquí a acá puede pasar de manera discontinua. Aquí tenemos 5. Vamos a seguir poniendo valores. Tenemos 5 voltios, 10 amperes. Acá, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tendríamos si acá tenemos 10? Cuando cambia de estado al T-off,
¿Con qué voltaje? Tenía 5, pasa a menos cuánto, porque fíjense que tienen del lado derecho negativo y ahora tienen del lado derecho positivo. Se está invirtiendo su valor, que es lo que vemos acá, está invirtiendo su valor, pero ¿a qué valor? ¿A 5 o a 10? Porque si baja a 5 estaríamos en problema. Baja a 10, es menos 10, o sea, de 5 positivo del lado derecho, de 5 negativo, perdón, viéndolo de este lado, pasa 5 positivo del lado derecho. Ahí está la clave. Fíjense que todo este proceso de discontinuidad y de transferencia, fíjense cómo se reconvierte el voltaje y la corriente en el inductor. Esto es posible porque el inductor permite discontinuidad en la tensión. Entonces, esta energía almacenada, que en términos de potencia eran 5 voltios circulando 10 amperes, se convierten en 10 voltios. Obviamente, la pendiente, para que eso ocurra, como ha levantado la tensión y mantiene la corriente, la pendiente no va a ser la misma, o sea, va a ser una pendiente muy abrupta, no va a ser la misma pendiente de crecimiento que la de decrecimiento. No, no va a pasar eso. Por lo tanto, se podría llegar a evacuar más rápido. Bien, volviendo al circuito acá, entonces tendría esto durante el tiempo T-on, durante el tiempo T-off, que digamos es lo que dice la diapositiva, yo ya lo expliqué. Esto durante el tiempo T-off, es decir, queda el inductor solamente sobre la carga, y aquí llegamos a MDD, que es se llama relación de conversión de estado estacionario, que es D, o B-on sobre BI. Y ahora vamos a analizar B, que es D. Vamos a decir, por ejemplo, D igual a 0,5. Igual de tiempo de encendido, quede apagado. Esto me generaría un D de 0,5. Pero también puedo tener un D de 0,5 así. ¿Qué me está diferenciando el primero del segundo? Disculpen que no lo dibujé bien prolijo al segundo. ¿Qué me estaría mostrando? Que el ciclo de trabajo es una cosa y la frecuencia es otra. Como es una relación que termina siendo adimensional, entonces puede estar la frecuencia muy, digamos, puede ser cualquier cosa. Sin embargo, yo acá, por ejemplo, tengo una frecuencia en el segundo la mitad y sin embargo sigue siendo 0,5. Pero acá me está diciendo, en la relación de conversión de estado estacionario, que BO es igual a BIN por D. Entonces, la variable de ajuste de la fuente conmutada es D, es el ciclo de trabajo, es la relación que utiliza entre el encendido y el apagado. No la frecuencia. ¿Y qué tiene que ver la frecuencia en todo esto? Mucho. Mucho, y está relacionado acá. Está relacionado ahí. Porque la frecuencia me define el valor que vaya a tener el inductor. No es lo mismo que la pendiente de crecimiento sea esta, o sea esta, o sea esta, o vaya levantando la pendiente. Según, aquí lo que estoy haciendo es disminuyendo el valor de la inductancia. Entonces, va a depender mucho cómo vaya creciendo esa corriente de acuerdo al valor que tenga la inductancia. Por otro lado, para este T-on, si quiero llegar ahí y no acá, va a haber una inductancia que es la inductancia que le corresponde. Entonces, para cada caso va a haber un valor de inductancia que es el óptimo. No puede haber cualquier valor. Entonces, la frecuencia está, digamos, implícitamente dicha, pero visto acá. Es cómo yo voy a poder almacenar energía.
Si yo tengo una inductancia más chica, esto va a incursionar mucho más rápido, pero también va a llegar a la saturación más rápido. Entonces, no cualquier valor de frecuencia puede ser válido. Si yo cambio la frecuencia, la fuente conmutada va a sentir este cambio. ¿Cómo se calcula L? Bueno, habíamos dicho que Teón, mejor dicho, de delta y L más, era Bin menos Bout sobre L por Teón, y delta y L menos era Bout sobre L por Toff. Yo acá despejo Teón y del otro despejo Toff, que serían lo que están acá. Que sería esta ecuación que está acá, más esta ecuación que está acá. Teón más Toff es igual a T. Y bueno, lo que me queda es despejar L, que me quedaría esto, cualquiera de estas opciones. La última es bastante utilizada porque me define en términos del ciclo de trabajo, que sería esta que está acá. Esta es muy utilizada. Yo en vez de haber puesto Teón, podría haber puesto términos de D, digamos, y me hubiera que, porque Teón es D por T. Entonces me hubiera quedado, digamos, hubiera llegado a lo mismo. ¿Cómo se calcula C? Bueno, dijimos recién que C es muy importante porque por C tiene que fluctuar el delta y L. O sea, va a haber un valor de C que es el apropiado para que pueda fluctuar el delta y L para que no haya fluctuación de la corriente en la carga. Entonces, si yo hago un zoom de esa parte de simulación, voy a ver que tengo una corriente entrante, acá está el C, este es el 0, ¿no? Acá es el 0. Una corriente entrante y una saliente y una corriente entrante. Si yo hago la integral de acá, me quedaría, el periodo en realidad es desde acá hasta acá. Pero yo puedo analizar acá que es la mitad del periodo, entonces, y el área aquí es la mitad de un triángulo. Entonces me quedaría delta Q es igual a un medio de la mitad del periodo, de la mitad del triángulo que es delta L sobre 2. Y si defino delta B como delta Q sobre C, yo ya puedo calcular entonces el valor del capacitor. Y el valor del capacitor acá me va a quedar en términos, en general se elige de esta ecuación final, o de esta, despejar el C de aquí, y me va a quedar como una relación entre el valor de la tensión de salida y el valor de la fluctuación de la tensión de salida. No lo mencioné, pero acá hay un zoom muy bestial, digamos, para mostrarle que hay una fluctuación. Se ve medio quebrado porque elegí una segmentación de la integración, un periodo de integración en la simulación del PSPICE muy grande, digamos. Tenía que haber elegido un periodo de integración del integrador, del simulador, un poco más chico, para que no se vea tan segmentado. Se ve grande porque los valores, fíjense, 22.04, 12.04 y 12.92. O sea, es un zoom bastante importante. Bueno, entonces de acá vamos a despejar el valor del capacitor y de ahí, digamos, obtendríamos los valores. Volviendo al término de la eficiencia y de la potencia que habíamos visto. Bueno, las pérdidas solamente van a ser si considero que el diodo no es ideal, que el transistor tiene su saturación, que el inductor tiene una pérdida. Eso, nada más. Las pérdidas de conmutación de los transistores en el estado de on y el estado de off, esas serían las pérdidas. Pero la eficiencia siempre son valores muy altos, por encima del 90%. O sea, vamos a tener valores bastante importantes. Voy a mostrar una simulación del
convertidor buck, que sería esta, en donde voy a ponerle ahora sí al capacitor una resistencia sería equivalente, al inductor no. Pero después, cuando analice un poco más adelante, algunas clases más, voy a ponerle resistencia a ambos, digamos, de pérdida sería. En el capacitor se llama resistencia serie equivalente y en el otro también. Resistencia serie equivalente del inductor y del capacitor. Y la carga haciéndola paramétrica con un valor de carga load. Y asignando 3 valores a la resistencia de carga. 1 ohm, 10 ohm y después no me acuerdo el valor, pero un valor bastante alto. Ya voy a ir acá. Fíjense, 1000 ohm. Acá le puse varios valores más, 5, 10, 18, 50, 1000. Bueno, lo que van a notar es lo siguiente. El teón, durante el teón la corriente tiene esta forma, durante el teos tiene esta forma. Durante el teón vuelve a esta forma. Pero ¿qué pasa si yo, esto sería corriente del inductor, tiempo? ¿Qué pasa si yo empiezo a aumentar la resistencia de la carga? Entonces, este valor va a bajar, pero no va a cambiar las pendientes. Se van a mantener exactamente igual las pendientes. ¿Qué es lo que veo acá? Fíjense, la pendiente de crecimiento esta es igual a esta y es igual a esta. ¿Dónde va a cambiar? Cuando la resistencia de carga sea tal que esto haga tocar acá. Ya para valores más bajos de la o más altos en este caso, más bajos de corriente y más alto de la resistencia, ya los valores pasan a ser diferentes porque, fíjense, la pendiente de crecimiento empieza a cambiar, pero la de decrecimiento no. La de decrecimiento sigue este paralelismo que hay. Pero va a haber un tramo que va a ser discontinuo, o sea, la corriente en el inductor empieza a ser discontinuo. ¿Por qué pasa esto? Porque se evacuó la energía que venía previamente almacenando. Entonces, bien, pasado esto, entonces va a haber un valor de resistencia, a medida que empieza a aumentar el valor de la resistencia de la carga, que me lo pone justo en el límite. Ese valor se llama resistencia crítica. Luego, la corriente, como esto es corriente, tiempo, la corriente, en cualquiera de estas condiciones, aumentando la resistencia crítica, la corriente en este tramo es discontinua. Entonces, a este modo, las cuales la corriente es discontinua, le vamos a llamar régimen de conducción discontinua o régimen de circulación de corriente discontinua. ¿En dónde? En el inductor. Entonces, el inductor L puede tener 2 modos, en definitiva la fuente conmutada, puede tener 2 modos de circular su corriente. Modo de circulación de la corriente continua y modo de la circulación de la corriente discontinua. ¿Por qué esto? Bueno, ahora vamos a ver por qué esto. Fíjense lo que va a pasar acá a medida que yo empiece a tener discontinuidad en la corriente, que corte antes, dejo solamente este trazo, el peor de los casos, el trazo más chiquito, lo volví a dibujar pero abajo acá, y arriba dibujé el voltaje. Fíjense que habíamos dicho 2 cosas, que el valor de la integral de la tensión en el inductor en función del tiempo en un periodo tiene que ser igual a 0 si estamos en estado estacionario. Pero ¿qué pasa? En el T-on va a pasar esto. Pero en el T-off, como corta antes, al cortar antes, este valor, en vez de ser así, tiene que empezar a incrementarse hasta un valor que de manera tal que esta área sea igual a esta área. Entonces, el valor del voltaje
va a ser más alto. Eso es lo que aparenta ser acá. Entonces, en régimen de funcionamiento discontinuo estamos deduciendo que el voltaje podría ser mayor que el que me daría si estuviéramos en régimen de funcionamiento continuo. Entonces vamos a analizar este caso. Primero vamos a ver la frontera, que justo cuando toca aquí. Entonces, cuando toca ahí, si yo corto la línea acá, podría decir que el delta IL, justo en la frontera, es igual, este sería el IL es igual al delta IL sobre 2, justo en la frontera, es decir, con la resistencia crítica. Valores más altos de resistencia me van a poner en régimen de funcionamiento discontinuo y vamos a evaluar eso. Entonces acá lo que hacemos es lo siguiente, definir de nuevo el delta IL. El delta IL lo habíamos analizado para el TEON, era Bin menos BO sobre L por D por T, o esto es lo mismo que TEON. Sobre 2 me queda sobre 2. Entonces, pero esto dijimos que es igual a BO sobre R, el delta IL sobre 2. O es igual a Bin por D sobre R. Si me quedo con la primera y con esta última, entonces yo de acá puedo despejar, sacar de lado. Es igual cuando está en la frontera, pero es menor cuando sea discontinuo. Entonces vamos a ver, el caso igual me va a quedar 2L sobre RT igual a 1 menos D. Esa es la frontera. Valores menores, voy a entrar en DCM, en régimen de funcionamiento discontinuo. Valores mayores, voy a entrar en régimen de funcionamiento continuo. Entonces vamos a analizar qué significa eso. Dejando eso ahí, entonces podemos dibujar lo siguiente. Vamos a dibujar de este lado D. Y acá K. Siendo K, le vamos a llamar a 2L sobre RT. Entonces, como es una ecuación que justo cuando vale 1, cuando está en la frontera, son iguales, entonces vamos a describir la función 1 menos D. 1 menos D sería esto. 1, 1. Esta es la función 1 menos D. Lo que significa lo siguiente. Si yo pongo un valor, si yo tengo una fuente conmutada cuyo valor de K sea K1 y esté acá, quiere decir que para la excursión de D desde acá hasta acá, vamos a estar en DCM. Y desde acá hasta el final, vamos a estar en CCM. Vamos a otro K. K igual a K2. Más abajo. Todo este tramo para acá es DSM. Y el último tramo es CCM. ¿Qué pasa si yo quisiera que la fuente conmutada siempre esté en régimen de funcionamiento continuo? Tendría que elegir un K, disculpen, no sé qué le pasó a mí, se volvió loco mi marcador. Tendría que elegir un K, esperen, voy a ver qué le está pasando. Ahí está. Tendría que elegir un K por acá o por acá. Un K que dé para allá. Mayor que 1. K mayor que 1 me da siempre un modo de funcionamiento CCM
independientemente de D. Porque si K es menor que 1, depende de D que esté en DCM o CCM. Bien, ahora vamos a analizar la dependencia de ese valor con la relación de conversión de estado estacionario. Estamos viendo que la tensión de salida empieza a incrementar, pero vamos a ver cómo ocurre esto. Bueno, vamos a analizar la integral de BL, diferencial del tiempo, en un periodo que es igual a 0. Si eso es cierto, quiere decir que esta integral de BL y tiempo en T-on, que sería esto, y esta integral de T-off, estas dos deberían ser iguales. Entonces vamos a poner que la primera parte, digamos, Bin menos Bout, esto es Bin menos Bout, y esto es D por T. Bin menos Bout por D por T, menos, porque esta parte es menos, esta parte es menos este tramo le vamos a llamar D1 por T, B sub 0 por D1 por T igual a 0. Esa sería la primera ecuación. 2, despejo de ahí B sub 0. B sub 0 me va a quedar Bin D sobre D más D1. A diferencia del CCM que me quedaba, B sub 0 es igual a Bin por D. Y no había otra cosa. O sea, era dependiente solamente de D. Acá va a ser dependiente de D y de D1. Entonces me quedaría ver cuánto vale D1 y ponerlo acá y ya me quedaría la nueva relación de conversión de estado estacionario. Entonces, 3, vamos a definir Bin menos B0 de la primera, vamos a despejar. Entonces, de la primera vamos a despejar Bin menos B0, que es B0, esto lo llevo a la derecha, por D1 por T, sobre D por T, T se va con T, entonces me queda B0 por D1 sobre D. Esa sería la ecuación 3. Después tengo acá la corriente abajo. La corriente, acá le vamos a llamar I pico, que llegó a un valor máximo. Este sería el I pico, este valor que está acá. Y esta área es el área de un triángulo y esta área también. Entonces, el medio, la media de eso sería el valor medio, que sería, entonces, I average 1 sobre T por un medio de la corriente esa, pico de la primera parte, que sería esta que está acá, por D por T, más un medio de la corriente pico, esta otra que estaría acá, por D1 por T, porque la otra es por D1. Entonces esto me queda igual a un medio, este T con este T y con este T se van, entonces me queda un medio de la corriente pico por D más D1, y esto es igual a B0 sobre R, que sería I average, I pico, perdón. Average, I average. I average, que sería el promedio, que sería B0 sobre R. Bueno, lo único que me queda ahora es este valor, despejar de acá y pico, ¿verdad? Entonces, y pico me va a quedar
Déjenme ver un poquito. B0 sobre R. Me falta una ecuación. Eso no me estaba cerrando. La 5, me estaba faltando una. DI sobre DT es igual a la corriente pico sobre D por T. Esto sería en estado estacionario, que sería igual a Bin menos Bout sobre L. De acá, despejo y pico, que va a ser igual a Bin menos Bout sobre L por D por T. Por lo tanto, y pico es igual a B0 Bin menos B0, perdón, Bin menos B0, lo saqué de acá, era B0 por D1 sobre D, entonces me queda B0 por D1 sobre D, por D por T sobre L. Este D se va con este D y me queda entonces que I pico es igual a B0 por D1 por T sobre L. Y este valor que está acá, I pico, este valor elegido acá, entonces lo llevo acá, lo llevo ahí. Entonces me va a quedar, esto lo llevo allá. Me va a quedar entonces un medio B0 por D1 al cuadrado por T sobre L más un medio B0 D por D1 sobre L por T es igual a B0 sobre R, que sería haber pasado en esta ecuación este término acá. Y ahora lo único que me queda es despejar, simplificar un poco, me queda simplificado así, D1 al cuadrado más D1 por D, el B0 lo llevo del otro lado como menos 2L sobre RT, porque yo el LT lo llevé al otro lado y después lo volví restando y esto me quedaría igual a 0. Y ahí despejo simplemente D1, D1 es igual a menos D más menos raíz de D cuadrado más 8L sobre RT sobre 2. Y esto lo podemos relacionar, solamente tiene sentido un ciclo de trabajo que sea positivo, no tiene sentido un ciclo de trabajo que sea negativo. Entonces solamente tiene sentido físico que utilicemos el término más. Entonces D1 es igual a menos D más raíz de D cuadrado más 4K sobre 2. Y esto lo reemplazo aquí. Acá. Ya obtuve D y me va a quedar entonces D, la nueva relación de conversión, que sería M de D, pero también ahora es función de K, porque si ustedes fijan está K, metida acá en el medio del camino. Entonces me queda que sería, es igual a B0 sobre Bin y es igual a D sobre D más D1, que es lo mismo decir 2 sobre 1 más raíz de 1 más 4K sobre D cuadrado. Esta es la nueva relación de conversión de estado estacionario que es válido para DCM. Para CCM está M de D solamente, no de DK, y es igual a D. Entonces, pueden ver que me van a quedar dos tipos de ecuaciones dependiendo del régimen de funcionamiento que esté. Si es continuo, en donde K es mayor o igual que K crítico, M de D, de DK, nada más que K no estaría participando acá, sería D. Y si fuera
régimen de funcionamiento discontinuo, me queda la segunda ecuación, que es esta que está acá. Y acá pueden observar, yo he hecho una planilla Excel en donde voy variando los distintos valores de K, y vamos a ir al caso de K igual a 0,5, que es el más fácil de entender. Entonces, tiramos una línea acá, esto es D, 1, K, 1. Cuando vale 0,5 estamos acá, 0,5 y 0,5. Este sería el K1, sería este. Entonces, esta primera parte es DSM y esta segunda parte es SM. Y lo veo acá. Sigue esta línea y luego acá en 0,5, sigue la línea de M de la línea, digamos, de régimen de funcionamiento continuo. O sea, acá, en esta parte, vemos la bifurcación. Está bifurcándose de un modo de funcionamiento a otro. Acá no se nota mucho la discontinuidad que hay en esto, es suave, digamos, pero en esta otra, cuando cae 0,1, o sea, estamos bien abajo, bien acá, el último tramo es continuo y todo lo anterior es discontinuo. Fíjense que se puede observar acá una buena bifurcación. O sea, esto va a aparece en este tipo de convertidores, en donde van a tener que ver, digamos, cuál es el método que nos va a convenir elegir y visualizar. Vamos a ver una simulación. El back. Ah, elegí el bus. Perdón. Me di cuenta después que abrí el circuito. Elegí el que no es correcto. Bueno, voy a seguir cortando el video porque no me está funcionando bien mi computadora. Bueno, acá lo que he hecho es una simulación de un back. Pongo una fuente de un transistor ideal, un diodo ideal, pero hay una pequeña caída. Si edito podría ver la inductancia 200 microhenries, el capacitor 100 microfaradios y la resistencia de carga 10. Bueno, lo que vamos a correr la simulación, y ahí pues he puesto para visualizar la corriente y la tensión. Entonces vamos a ponerlo en dos plots. Vamos a poner la corriente arriba y el voltaje solamente abajo. Obviamente acá estamos mostrando todo. Acá podemos ver que en el arranque, obviamente no coinciden lo que estábamos hablando de que era estado estacionario. Acá sí, pueden ver el TON y el TOFF, que sí son válidos. Arriba corriente y abajo voltaje, pueden ver, bueno, fíjense, de 10,6 a 10,7, o sea, hay 100 milivoltios acá. Está fluctuando, pero la fluctuación es muy baja porque ya los componentes no son tan ideales, son reales. Si bien he puesto una llave ideal, pero de todos modos tiene una caída de tensión, los componentes tienen unos pequeños defectos de componente, digamos. Que se pueden caracterizar fácilmente si pongo ya el transistor adecuado, pero como hay que hacer toda la polarización, traté de evitar todo ese tema. Bien, si vamos a los cálculos,
yo acá tengo hecho el cálculo. Fíjense que la corriente del inductor, acá abajo es cero, no ha alcanzado cero. Si yo quisiera analizar este caso en particular, ¿cuánto me daría, eh, cuánto me daría la resistencia crítica? Vamos a llamar resistencia crítica. Habíamos dicho que K es igual a 2L sobre RT, ¿verdad? Bueno, de acá podemos despejar, entonces, el valor crítico es cuando K es 1. Entonces, vamos a poner que R crítico, el L crítico, perdón, es igual a R1 menos D sobre 2 la frecuencia. O la resistencia crítica es igual a 2 por la frecuencia sobre 1 menos D. Este sería el caso que vamos a analizar. Entonces, sería 2 por 50 kHz por 200 microhenry sobre 1 menos 0,4. El ciclo de trabajo elegido es, fíjense, 20 microsegundos de periodo y 8 microsegundos de teón, es 0,4. Esto me da 33,33 ohm de resistencia crítica. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a cambiar este 10 por 33,33 y vamos a volver a correr la simulación. Bueno, voy a agregar el ploteo, lo voy a llevar arriba para verlo más prolijamente, lo vuelvo a analizar y ahora voy a hacer un zoom ahí para ver qué me dio de resultado. Fíjense que justo coincide con el cero, o sea, las ecuaciones que estamos analizando de los valores críticos son válidos, lo estamos validando acá con la simulación. Son esos. O sea, podemos deducir cuál es el valor de la resistencia que me pone justo en la frontera. Y eso es muy importante para la hora de los cálculos de una fuente conmutada. ¿Y por qué? Bueno, porque valores acá en la simulación anterior, por acá, solamente mostré corriente con los distintos valores paramétricos, pero también podríamos analizar qué pasa si yo acá le pongo 500 ohm. Antes vayamos a ver, antes de correrlo, fíjense que está fluctuando por alrededor de 11 voltios, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle 500 y vamos a ver a dónde va la tensión. Fíjense que la tensión se fue a 20 voltios, por encima de 20 voltios. Y estamos acá en régimen de funcionamiento discontinuo de la corriente del inductor. Fíjense cómo es de discontinuo. O sea, el voltaje cumple lo que estamos diciendo, es decir, está levantándose el voltaje porque justamente lo que habíamos visto en la relación de conversión de estado estacionario. Estas ecuaciones aquí quedan demostrando que está cambiando la relación de conversión si pasamos la frontera. Entonces, en la frontera podemos ver que en la frontera particularmente, que serían los 33,33, en la frontera converge a este valor de voltaje, que serían los 12 voltios que estábamos analizando, 11 voltios, está fluctuando alrededor de 11 voltios, ¿verdad? En 11 voltios, si yo pongo en lugar de 33,33, de nuevo 15 ohm,
podemos observar que de nuevo está fluctuando alrededor de ese valor. No va a cambiar después del cese. Obviamente va a bajar un poco el voltaje porque está en lazo abierto. Al estar en lazo abierto, si no, tendría que haberse mantenido en 11. Va a bajar un poco. Si yo empiezo a bajar un poco, fíjense que ahí tenemos un poquito por encima de 10,5. Si yo te lo bajo a 10, sigo estando en CCM, pero la tensión va a bajar un poco. Fíjense, ¿ve? Bajó un poquito más todavía, baja un poquito, pero estoy en régimen de funcionamiento continuo. Cuando empieza a levantar la tensión por encima de esos valores, a valores cercanos a la tensión de entrada, nunca va a superar los 28 porque es un convertidor reductor. Y ahora vamos a analizar por qué es reductor siempre. Bueno, porque estas dos ecuaciones que están acá, cualquiera sean los dos casos, discursiona entre 0 y 1. Y esta ecuación también nunca es mayor que 1. Entonces, el convertidor siempre va a ser reductor. Por eso se llama BAC. BAC es de conversión reductora. Bueno, y para la selección de los dispositivos, simplemente la tensión de entrada, la tensión de elección del dispositivo es la tensión de entrada. Y la corriente es la corriente de salida más un delta IL sobre 2. Para el rectificador es esta, pero es la misma. La tensión de inversa va a ser la entrada y la tensión directa es la salida por 1 menos D. Bueno. ¿Preguntas? Hemos terminado un par de minutos antes, así que por eso quería empezar bien sobre la hora exacta, así me sobraba un par de minutos. La clase que viene, ¿qué vamos a ver? Bueno, la clase que viene vamos a ver los otros convertidores, es decir, el convertidor boost y el convertidor back boost. Pero ¿qué vamos a hacer? Directamente vamos a referirlos a los convertidores que estamos viendo, es decir, no vamos a analizar de nuevo todo este detalle, sino que vamos a ir directamente a la relación entre ellos. Así que, bueno, no me anduvo nunca el video, así que lo voy a seguir desconectando. Pero bueno, ¿preguntas? Voy a cortar la grabación. Si alguien tiene alguna pregunta más para hacer, aquí terminaríamos la clase. Listo, profe. Nos vemos la semana que viene. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias. Listo, profe, buena semana. Chao, chao. Chao. Chao, profe.